Nuestro proyecto se basa en el estudio de la efectividad del tipo de cuarentena como herramienta para hacerle frente a una pandemia. El contraste de la forma en llevar y contrarrestar la pandemia por los distintos países ha sido muy diferente y sus resultados han mostrado mejores valores en unos países que en otros. Según el tiempo, Suecia lucha contra la pandemia con un método llamado inmunidad colectiva, en el cual consiste en mantener establecimientos como bares, restaurantes e incluso colegios abiertos, pero con medidas de bioseguridad. Esto donde en otros países se ha implementado pero no ha funcionado, en Suecia sí. Por el lado de Colombia ha llevado la pandemia de manera más estricta, sin embargo los números hablan y los casos han venido aumentando. Por eso se quiere investigar la influencia de la metodología o método para llevar la lucha contra el coronavirus y encontrar si existe impacto significativo o no sobre el desarrollo de la misma. Nuestros objetivos fueron analizar el contexto cultural y demás variables que influyen en el manejo de la pandemia en un país, identificar cómo se relacionan dichas variables con el desarrollo de la cuarentena en un país y comparar los resultados obtenidos en un país con cuarentena obligatoria y otro con cuarentena inteligente. Tenemos dos hipótesis. La nula es que no existe impacto significativo de la cuarentena en el desarrollo de una pandemia en cuanto a las cifras de contagio, y la alterna es que sí existe impacto significativo en esta. Para el tratamiento de datos decidimos hacer un análisis de correlación entre las variables que graficamos. Y a estas mismas variables les dijimos también un análisis de varianza. Respecto a los resultados que obtuvimos y el análisis que realizamos, observamos que Suiza pudo controlar la pandemia, logrando aplanar la curva de crecimiento de nuevos casos diarios, además de las muertes diarias. Por otro lado, Colombia, a pesar de sus fuertes medidas y sus estrictas medidas de cuarentena obligatoria en toda la nación, no logró controlar la pandemia y esta sigue en aumento. Respecto al número de pruebas realizadas diariamente y el número de muertos diarios, Colombia sigue aumentando su número diario, mientras Suiza logró controlarlos y aplanar la curva. Para concluir, se puede decir que las medidas tomadas por el gobierno sueco fueron efectivas para controlar el brote de COVID-19, afectando en una menor escala aspectos como la economía y la salud mental del resto de la población, entre otros factores que sí se vieron ampliamente afectados en países como Colombia, donde se presentó una cuarentena obligatoria para toda la población.